Recibamos con un aplauso al pastor Luis Aquino, que él va a compartir con nosotros. Gloria a Dios. ¿Pueden decir gloria a Dios, hermanos? Qué guapos están, hermanos. Hoy vinieron bien guapos. Salude al que tiene a la par y abrácelo y dígale qué guapo andás o anda. A ver, salúdenme ahí, por favor. A todos. Bueno, este día comenzamos una nueva miniserie de la serie grande que estamos teniendo, que se llama Conociendo a Jesús. Ahora este mes vamos a estar hablando de conocer el poder de Jesús. Así es que quiero declarar que este va a ser un buen tiempo de la palabra del Señor para nuestra vida. Quiere que oremos y le digamos: Señor, habla a mi corazón este día. Padre, gracias porque tú eres bueno, tu misericordia es para siempre. Y queremos declarar, Señor, que este día tú tienes una palabra, tienes alimento para nosotros que va a edificar nuestra vida. Señor, recibimos de parte tuya todo lo que tú tienes, todo aquello que edifique nuestro corazón. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero hablar ahora de que Jesús transforma vidas. Ese sería el tema de ahora. Quiero invitarles al capítulo 19 del Evangelio de Lucas y quiero que vayan conmigo para que veamos una historia que es una historia muy, muy conocida de un hombre del que se ha predicado mucho. Pero yo quiero que esta mañana reflexionemos brevemente acerca de la vida de este hombre. Quiero que veamos entonces el capítulo 19 del Evangelio de San Lucas. Si lo tienen, quiero que me digan amén. Muy bien. Dice el versículo 1. Vamos a leer del versículo 1 al 10. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Muy bien, Jericó, una ciudad que no era, es conocida históricamente, es muy importante, pero Jericó era una ciudad, digamos, de mucha marca Galilea. No era cualquier ciudad, era una ciudad importante porque era una especie de aduana, de almacén del Imperio Romano. Entonces Jericó era una ciudad donde se cobraban los impuestos, o sea, ahí los impuestos eran importantes, así como se ponen pupuserías, esas que venden en la calle cerca de los lugares de trabajo, o comedorcitos donde hay gente, mucha gente trabajando. De igual manera se ponen las aduanas ahí donde hay mucho movimiento de mercadería, de mercancías. Y Jericó era ese tipo de ciudad. Era una ciudad donde se movía mucho dinero, mucha plata. Y por eso es que ahí habían muchos publicanos, no uno, varios. Y Zaqueo era uno de ellos. No era solo uno, era jefe de ellos. ¿Okay? Jesús decidió pasar por Jericó por dos personas. Aparentemente 2 personas eran el centro
de su propósito. Uno era un ciego que estaba en la ciudad, un ciego que estaba ahí todo el tiempo pidiendo dinero. Interesante, porque también la gente que son así, que son gente que mendiga, también están donde hay dinero. Ahí es donde llega la gente con dinero. Entonces viene Jesús y decide ir a Jericó, y parece ser que su objetivo solo son esas dos personas, o aparentemente los que se destacan son esas dos personas, y aparentemente ese era el gran objetivo de Jesús. Primero, el ciego que está ahí gritando, que pide, que también sale corriendo detrás de Jesús. En el caso del ciego, él oye la multitud y pregunta: ¿quién va? ¿Quién es el que va aquí? ¿Qué personaje importante? Creyendo que quizás era algún oficial romano, que era alguien así. Y le dicen: no, es Jesús de Nazaret. Él había oído, sale corriendo detrás de Jesús, empieza a gritar en medio de la multitud. Y el Señor se detiene y le dice: ¿qué quieres que te haga? Que recobre la vista, Señor. Y el Señor lo sana instantáneamente. Ese es el primer caso. Y el segundo no va corriendo detrás de Jesús. Aunque fuera corriendo con esa gran multitud, realmente no lo puede ver porque era muy chiquito. Era muy chiquito. Yo quiero decirle que Dios quiere a los chiquitos, hermano. Dios quiere a los chiquitos y los quiere mucho. O sea, den gracias a Dios los chiquitos que hay aquí, ¿verdad? Ser chiquitos no es un problema, es una bendición, porque son muy amados, ¿verdad? Además, en la esencia vienen perfumes pequeños, pues los mejores perfumes vienen en envases pequeños. ¿Están de acuerdo conmigo los chiquitos? Bueno, entonces, aunque Zaqueo lo hubiera querido ver, no hubiera podido. Entonces Zaqueo toma una decisión, se sube a un árbol. Él sabía por dónde iba a ir Jesús, conocía la ciudad, pero de pe a pa, como decimos, ¿verdad? La conocía al detalle, entonces sabía por dónde podía ir. Entonces él sale corriendo, busca el árbol sicómoro, que tiene la ventaja, es como el árbol de morro, que es pequeño, digamos, las ramas bien abajo, y se sube rápidamente sin que le echaran culata. Tenemos unas palabras nosotros los salvadoreños, ¿verdad? Otra que tenemos cuando llevan a alguien en la espalda es a cucucho o a tuto. Bueno, tenemos unas palabras. No necesitaba con ese árbol que alguien lo subiera. Se sube él y para ver a Jesús. Su gran objetivo es ver a Jesús. Miren, él es un hombre rico, eso es lo que dice ahí, muy rico. Entonces probablemente no andaba cualquier tipo de ropa, andaba una ropa fina. Pues sí, aunque fuera la de día domingo, pero me refiero porque ellos eran de guardar el sábado. El domingo para ellos era como el lunes para nosotros. Aunque fuera esa ropita que ya había usado el día de ayer, siempre era fina. Y se sube, y esos árboles tienen espinas, tienen todas esas cosas, pero él se subió. Y cuando Jesús lo ve arriba del árbol, Jesús fue el que le llamó. Él es el que le habló. Interesante la historia, hermanos. Esta historia es muy bonita. Pero vamos a ir en el bosquejo que tengo para que vayamos hablando de esto. ¿Cuál es nuestro tema? Jesús transforma vidas. ¿Cuál es el tema? Jesús transforma vidas. Fíjense que hay un pasaje que yo he predicado un montón de veces, y aquí en ITC por lo menos 3 o 4 veces, de todas las veces que he predicado. Y aquí no es donde más he predicado de ese pasaje, entonces se imaginan cuántas veces he predicado de él. Y es Romanos capítulo 12, versículo 2. Ustedes se lo saben hasta de memoria. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios
y perfecta. Ok, entonces ven que hasta se lo saben. Y si no se lo saben, pueden leer. Entonces esa es una bendición también, ¿verdad? Digo porque hay gente todavía que no sabe leer. Entonces, hablando de transformación, muchas personas quieren cambios externos, ¿verdad? Yo, por ejemplo, que por necesidad, por indicación médica, tengo que ir al gimnasio todos los días, de lunes a viernes estoy en el gimnasio. Tengo que caminar, me dijeron que debo caminar, camino en la caminadora y luego también tengo que hacer ejercicio de fuerza para ganar músculo, porque el músculo me da glucosa. Entonces, entre más músculo, más glucosa consumida. Entonces es por salud y además para ayudarle a mi hígado, ¿verdad? Entonces, que la misma diabetes lo afectó. Entonces, yo voy ahí al gimnasio y veo a las personas, pero haciendo un gran esfuerzo por construir un cuerpo. Y algunos tienen años ahí y tienen cuerpos, pero bien construidos, ¿verdad? Hacen varios ejercicios y luego se ponen enfrente del espejo, ¿verdad? Y hacen señas. Yo no voy al espejo porque, o sea, tal vez dentro de unos 3 o 4 años, ¿verdad? Pero hacen mucho esfuerzo por la apariencia externa. Eso es esas cosas. Bueno, desde mi cumpleaños me regalaron un par de tarjetas de Simán y yo generalmente no voy al siguiente día a cambiarlas y me he tardado un montón, pero ya comenzó mayo y este es un mes de la madre y este es como el mes de más consumo en los almacenes, ¿verdad? Es increíble. Entonces ayer fui a cambiar mis tarjetas, a comprarme esta camisita, ¿verdad? Entonces fui con mis tarjetas, gracias a Dios que me alcanzó con las tarjetas, para comprar la camisita. Estaba así, hermanos, así. Y la zona de ropa estaba, pero más así. Porque la gente anda comprando ropa porque están preocupadas de su apariencia exterior. Entonces, hablando de transformación, la gente dice, vamos a transformar el look, ¿verdad? Voy a cambiar mi outfit, voy a cambiar hoy ya no decimos ropero, no, todo mi closet, ¿verdad? Y el outfit. Entonces la gente está muy preocupada por los cambios externos, pero fíjense que Dios lo que hace es que cambia primero de adentro. El cambio que Dios quiere hacer es de adentro, porque un corazón alegre hermosea el rostro. Por ejemplo, nosotros, hablando del cambio externo, no solo tiene que ver con mi apariencia, mi ropa, mi físico, sino también lo que nos rodea. Entonces, hay mucha gente que lo que quiere es que cambie la familia, eso sería externo, que cambien los demás, pues ojalá cambiara a mi esposa, ¿verdad? Que el Señor me cambie a mi esposa, ya sea que me dé esta transformada o que me dé algunos, ¿verdad? Yo no, pero yo estoy muy contento, muy bien casado. Pero algunos quieren que cambie, ¿verdad? Cambiar la familia, cambiar mi condición financiera, cambiar mi condición laboral, mi condición académica, ¿verdad? Yo quisiera aprender otras cosas, cambios externos, que cambiaran las circunstancias también que me rodean. Ojalá que cambiaran esas circunstancias. Entonces siempre cuando hablamos de cambio estamos muy enfocados, no siempre, pero muchas veces estamos muy enfocados en el cambio externo, lo que nos rodea. Pero Jesús va al cambio del corazón, al cambio interno. Dios trabaja primero en el corazón, en nuestro corazón. Porque les voy a contar a los maridos de los que les hablé que quieren que el Señor les cambie la esposa. El mayor problema son ustedes o yo. O sea, no son las esposas, somos nosotros, ¿verdad? Por cualquiera de los motivos, o porque somos muy aguados o porque somos muy duros, cualquiera de las situaciones. Entonces, la verdadera transformación no comienza en la conducta, no es en la conducta, comienza en la mente. Comienza en la identidad, nuestra identidad, en la manera de pensar,
en la restauración del propósito de Dios para nuestra vida. ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué nací? No por qué, ¿para qué? Eso es propósito. ¿Para qué nací? ¿Ok? Porque si hablamos de por qué, vamos a buscar causas. Pero si vamos a hablar de para qué, hablamos de propósito. Entonces Dios primero cambia nuestro propósito. Por eso el apóstol Pablo dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, por eso el apóstol Pablo habla de eso. La palabra, ustedes saben, la palabra transformación es la palabra metamorfó, ¿verdad? Que significa un cambio de esencia. Eso es metamorfó. De ahí se deriva la palabra metamorfosis. Esto ya lo expliqué varias veces aquí. Y la palabra metamorfosis es la que se usa para explicar ese cambio de esencia que tienen, por ejemplo, las orugas que se convierten en mariposas, o los renacuajos que se convierten en ranas, porque también ese tipo de animalitos experimenta metamorfosis, así le llamamos. Entonces, metamorfosis es un cambio de esencia que se manifiesta externamente. La oruga deja de ser oruga y cambia su esencia y se convierte en una mariposa. Yo la pudiera cambiar a la oruga su apariencia externa, pegarle las alitas con resistol, pegarle unas patas, pegarle unas antenas y la tiro para arriba y voy a tener puré de oruga, ¿verdad? Rico el puré de oruga. Por lo menos eso creen algunos africanos que se las comen, ¿verdad? Pero realmente eso solo sería cambiar la apariencia y no cambiar la esencia. Cuando hablamos de metamorfosis es un cambio de esencia y eso es lo que Dios anda buscando. Lo visible se expresa, o sea, lo que está dentro se expresa en lo visible. Nace de una renovación profunda, interna. No es maquillaje espiritual. Uno puede hacerse cosas en la cara, ¿verdad? Siguiendo con mi experiencia personal, también me fui a volar la barba un poco ayer. Me senté y me dijo yo no sé, son sarcásticos de la barbería. Le corto el pelo, me dice. O sea, no sé si lo hizo con sarcasmo o qué, pues. Le dije, mire, no me voy a cortar las ideas suficiente, tengo que predicar mañana. Entonces, a veces uno puede hacer esos maquillajes, cambios externos, ¿verdad? Y verse totalmente diferente. No sé si a ustedes les llegan esos videitos de gente que andan en la calle con las grandes barbas y el pelo, y llega una persona que es barbero y lo rasura, les quita el pelo. ¿Cuántos hombres miran eso? Levanten la mano. Sean honestos porque lo entretiene a uno. A mí me gusta ese tipo de cosas. Esas son las cosas que los hombres miramos, además de fútbol, ¿verdad? Vemos, o reparaciones de carros, ¿verdad? Aunque nosotros no tengamos carro, pero vemos cómo se reparan los carros. Ok, todas esas cosas son las que los hombres vemos. Entonces, apariencia externa, pueden rasurarle, quitarle toda la barba, pelonearlo, pero eso es un cambio externo, no es interno. Nosotros nos podemos maquillar. Y yo creo que Zaqueo es una de las imágenes más poderosas de esa transformación que es de adentro y que se expresa afuera. Y por eso vamos a hablar de eso ahora. Volviendo a Romanos 12, dice: no os conforméis a este siglo, y hablé de la palabra metamorfó, sino transformaos, dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Renovación. Fíjense que esa palabra es bien importante. En griego la palabra es anakainosis, para renovación, la que se ocupa para renovación del entendimiento, que se traduce al español como renovación, es la palabra anakainosis, que no significa solamente pensar positivo, es que aprende a pensar positivo. Repítete en las noches por lo menos 50 veces: yo soy guapo, yo soy guapo, yo soy guapo, y pensar positivo: no soy feo, no soy feo, soy guapo, soy guapo. Y al siguiente día me voy a ver al espejo y realmente, por muy positivo que yo piense, o sea,
Anakainosis significa una recreación. Esa es una traducción. Recreación del pensamiento. Ok, fíjese que esta palabra anakainosis tiene 3 raíces: prefijos y sufijos, digamos, y una palabra central. La palabra de anakainosis significa de nuevo, de arriba. Eso es el significado de aná. Kainos significa nuevo en naturaleza. Kainos o kainos. Ok, nuevo en naturaleza. No solo reciente, sino proceso. ¿Verdad? Kainos. Y osis significa proceso continuo. Entonces, anakainosis tiene una idea de algo nuevo y es un proceso continuo. Ok, me dijeron que este día necesitábamos que tuviéramos un cambio de nuestras condiciones externas y que lo mejor para eso es sacar todas las toxinas y que debíamos sudar un poco. Ok, para sacar las toxinas. Entonces por eso están apagando, encendiendo el aire, apagando, encendiendo, para mantenernos calientes. Yo creo que necesitan reparar los aparatos realmente. No vayan a ver mal al hermano Carlos. Ok, fíjense, volviendo a mi tema, eso era solo para poner el punto del aire, ¿verdad? Para que no se desesperen. Volviendo al tema de anakainosis, Dios no solo está mejorando tu vieja manera de vivir, no solo quiere hacer eso, hacer una mejor versión de Luis Aquino, no. O sea, es que Luis Aquino necesita un overhaul completo, o sea, una transformación completa. No es mejorar. Aquí no hemos venido al Señor, no hemos venido para que nos mejore la versión nuestra, ¿verdad? Y que seamos un poco mejores. No, Él no ha venido a eso. Ha venido a cambiarnos totalmente la esencia. Eso es imposible para nosotros. O sea, yo naturalmente no lo puedo hacer. Hermanos, con todas las cosas que yo traigo, pues, fíjense que los de Oriente o los de Occidente dicen chirigotes. Esa palabra chirigotes es todas esas cosas feas que uno tiene, como piel que se le hacen así, cosas que se sacan, no sé, como tumores, ¿verdad? De ahí viene la palabra chira quizás, ¿verdad? Los chirigotes. Hermano, yo traigo tantos chirigotes. Entonces no solo se trata de una mejor versión, se trata de transformarme, de cambiarme, de sacar todo, de hacerme nuevo. Dios está haciendo algo nuevo adentro de mí, algo nuevo, debe hacer algo nuevo. Es una naturaleza transformada. Dios tiene que transformar nuestra naturaleza. Por eso Pablo no está diciendo aprende más, lee más. Está diciendo sé renovado del entendimiento de toda tu vida, tu manera de pensar. Lo que Pablo está diciendo, que cambie el chip, que te cambie el cassette, que ya no veas las cosas de la misma manera. Sí que necesitamos eso, hermano. Sí que lo necesitamos. Entonces muchos quieren cambiar hábitos, pero sin cambiar la mentalidad. Muchos quieren fruto, pero sin raíz. Eso no es posible. Necesitamos algo totalmente nuevo. La verdadera transformación comienza en la mente. ¿Dónde comienza? En la mente. La verdadera transformación tiene que ver con mi manera de ver las cosas, mi manera de relacionarme con los demás, lo externo, pero porque me cambió el chip. Me cambió. La verdadera transformación comienza aquí. Primero cambia tu forma de pensar. Por ejemplo, solo voy a dar un pequeño ejemplo. Dios te llamó a vivir en limitación o en abundancia. ¿Y por qué no vivimos así? Porque tenemos problemas en la manera de pensar. Porque creemos que los aquinos siempre... Mira, los aquinos
De verdad, los aquinos siempre hemos sido pobres pero honrados. Honrados pero pobres. Además, yo estoy en el ministerio. Y en el ministerio yo también, una cosa que debo cargar es pobreza, porque he hecho un voto de pobreza. Esa es una manera de pensar. Yo no estoy hablando de ser abusivo y de robar, romper las normas, las reglas. Estoy hablando de transformación de mi manera de pensar. Una metanoia. La hermana incorporó otra palabra que es importante. Una transformación, una anakainosis, que es la palabra que estoy usando ahora, o que Pablo usa. Cambia la forma de pensar y luego cambia la forma de vivir. Por ejemplo, Dios quiere que yo viva saludable. Saludable. Pero si yo tengo sobrepeso, tengo garantizado que mi vida se acorta con cada libra que se extiende. No nos perdamos. No, es que esto es salud, es abundancia, hermano. No, hermano, eso se llama grasa visceral. Y eso significa que lo externo está llena, así como está la grasa abdominal, está la grasa visceral, que no es lo mismo. La grasa visceral es la que está envolviendo mis órganos. El hígado, el páncreas. Eso. Entonces yo tengo que cambiar mi manera de pensar. Pero entonces voy a aguantar hambre. No necesariamente. Necesito ayuda. Que me den algo que no me haga aguantar hambre, pero que coma saludable y sane. Porque a lo que le tenemos miedo es aguantar hambre. Ok, no es una clase de nutrición, pero yo creo que solo lo quería dar como ejemplo. Ahora veamos el caso de Zaqueo. Fíjense que Jesús llega al versículo 5. Vamos al versículo 5. Dice: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Fíjense qué cosa interesante. Jesús no comenzó corrigiendo a Zaqueo. Zaqueo, hombre, deja de ser ambicioso. Zaqueo, hombre, deja de ser un hombre ladrón. Zaqueo, hombre, deja de fregar a los vecinos, a los otros del pueblo. Deja de hacer. No, Jesús no comenzó corrigiendo a Zaqueo. Le dijo: Zaqueo, hoy quiero ir a tu casa. Ni le mencionó el pecado, como al hombre aquel que está junto con él en la cruz, crucificado. Ese era ladrón y asesino, y lo crucificaron junto con Jesús. Y ese hombre le dice: Señor, ten misericordia, acuérdate de mí cuando comiences a reinar. Y Jesús le dice: te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No le dijo: no, pero bájate de la cruz y que te bauticen. No le dijo eso. Tenés que levantar la mano y decir: yo acepto a Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida. Tampoco le dijo eso. Le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Y qué buenas obras hizo ese hombre? Ninguna buena obra. Lo que había hecho, todas eran malas obras. Había matado y robado. Sin embargo, Jesús le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Jesús, cuando se encuentra con Zaqueo, no lo corrige primero. Le dice: hoy voy para tu casa. Así es que hoy vamos a tener fiesta en tu casa. En mi pueblo dirían: hoy habrá chonguenga. Para seguir con estas palabras que estoy usando muy folclóricas. Hoy va a haber chonguenga, hoy va a haber fiesta en tu casa. No lo comenzó corrigiendo, no le dijo: arregla tu vida y luego voy a tu casa. Primero que se vean los cambios, pues. No le dijo eso. Le dijo: hoy quiero entrar. Ese hoy que está ahí en ese versículo, ese hoy revela algo poderoso, hermano. La gracia antecede a la transformación. La gracia de Dios antecede a tu transformación. Siempre. La gracia está adelante. Es que te voy a decir, hermano y hermana, te voy a decir, la gracia de Dios te cubre. Dios te ama.
No tienes que hacer algo bueno para que Él te ame. Él te ama porque Él es tu Padre. Él te ama porque Él te creó, Él te diseñó. Tú eres el que está enojado por la forma que eres. ¿Y por qué no me hizo chelito, pues? ¿Y por qué no me hizo pelo liso? No que ahí tengo que estar con la plancha todas las 2 horas con la bendita plancha. ¿Por qué quieres ser pelo liso? Que las de pelo liso son más bonitas. No es cierto. No necesariamente. Yo tengo una de pelo liso, pero no necesariamente. Es que para los gustos los colores. Pero ¿por qué tenemos problemas? El que tiene problemas con su apariencia soy yo. Que por qué no me hizo chelito, que por qué no me hizo pelo liso, que por qué no me hizo, no sé, más grande. Bueno, yo sí tuve pelo. Tengo fotos donde tenía mucho pelo. Sí, no pierde oportunidad para... Miren, Jesús entra primero. Digan conmigo, Jesús entra primero. Después viene el cambio. Jesús entra primero y después viene el cambio. Él lo que quiere es entrar. Muchos creen que deben de cambiar para acercarse a Dios. Alguien me preguntó, ¿y así tatuado me van a recibir en la iglesia? O sea, ¿por qué? Pues, ¿cómo que no? O sea, yo no necesito hacer ningún cambio, pues. Muchos creen que deben cambiar. Pero el evangelio funciona al revés, hermanos. Digan conmigo, al revés. Dios entra primero y después viene la transformación. Así funciona. La gracia no ignora el pecado, no lo ignora, pero tampoco exige perfección para que se pueda acercar uno a Dios. Entonces aquí hay cosas que creo que son importantes. Hay decisiones que deben ser hechas hoy. Este día 3 de mayo, hay decisiones que hoy deben hacerse. Hoy. Hay cadenas que deben romperse. Hoy. Hay perdones que deben darse. Hoy tengo que perdonar. Hay rendiciones que deben darse o deben hacerse hoy. No pueden esperar. No todo en la vida cristiana es proceso. O sea, la vida cristiana es proceso, pero no todo es proceso. Hay cosas que son para hoy. Hoy tengo que tomar decisiones. Hoy. Hay momentos donde Dios lo que demanda es una respuesta inmediata. Sí o no. Sí tomo la decisión o no. ¿Voy a abrir la puerta hoy? ¿Sí o no? ¿Voy a tomar la decisión de la transformación, del cambio? ¿Sí o no? ¿Decido hoy que mañana me levanto a hacer ejercicio? ¿Sí o no? Decido que voy a pararle a la comida. Miren, hermanos, quiero contarles una. Hay una aplicación que se llama Doctor SB. ¿Quiénes la tienen? ¿No la tienen? Sí. ¿Quiénes no la tienen? Bajen la mano los que la tienen. ¿Quiénes no la tienen? Levántenla. No la tienen. Ok. A veces no la tienen. Bueno, lamento decirles a mis hermanos chapines que es para solo los que se nacionalizaron. Yo ya les dije que se nacionalicen. Esas decisiones se toman. Bueno, Doctor SB abrió la segunda fase que se llama crónicos. O sea, es para personas que tienen alguna patología que es crónica, diabetes, hipertensión, esas patologías que son crónicas. Entonces, uno en la aplicación entra y pide una cita y lo pasan con un médico general. A él le explica cuál es su situación, su patología, ¿verdad? Ya los que somos crónicos
de patologías, que hemos estado pues con patologías crónicas, no quiere decir que Dios no lo vaya a cambiar, lo puede sanar, revertir, quitar. Yo creo que Dios me va a quitar la diabetes en algún momento. Pero entro ahí, le explico y entonces me mandan con un médico internista. Entonces tengo la cita con el médico internista. Entonces el médico internista me dice, ¿cuánto pesa? ¿Cuánto talla? Y ya me dice todo. Entonces pone en la historia clínica, obesidad mórbida. Qué fea esa palabra, ¿verdad? Obesidad mórbida. Es que después de cierta cantidad de peso es mórbido. Eso lo que quiere decir es que es enfermizo, pues, que mata. Si no es cualquier cosa, pues estar gordo no es una gracia. No es una gracia. Hermanas, no es una gracia estar gordas. No, hermanos, no es una gracia. No se me hagan. Entonces me dice la médico internista, tiene que ir a nutrición. Entonces eso es lo que les quería decir. Toda esta gran vuelta para decirles que en Doctor SB hay consulta con un nutricionista. Hoy no está la Martita aquí, pero la Martita, que es de la iglesia, es nutricionista del Hospital El Salvador. Así es que si ustedes no la conocen a la Martita, qué pecado. Y la Martita tan bonita que es, tan buena gente, una cara de belleza que tiene esa muchacha. Y viene con el esposo, Rodrigo. Tampoco conocen a Rodrigo, qué bárbaro. Y es sobrino de nuestras hermanas, sobrino de las Martínez. Sobrino. Y primo de Glenda también, y de la Raquel. Prima en segundo grado, bueno, en segundo, en asociación con el tío Miguelón. Entonces, pero además de tener a Martita aquí, el Doctor SB tiene nutricionistas. Busquen, Doctor SB. Vaya, descárguenla. Ok, vuelvo a mi pasaje porque ustedes me están alargando el mensaje, ya les vi la mala intención. Ahora vamos al versículo 2 de Lucas 19. Sucedió, a mí la nutricionista lo que me dejó fue una dieta. Eso es lo que me dejó. También puso obesidad mórbida. Esta semana sí que me han bendecido. Me han recordado que debo de continuar con mi propósito. Ok. Bueno, hermanos, he bajado de 325 a 240. ¿Cuánto hay? 85, ¿va? Allá arranqué. En 325 arranqué. Ahora ya estoy en 240. Así es que, y todavía me falta. Todavía tengo obesidad. Ok, ya se aprendieron la palabrita. Versículo 2, vamos al versículo 2. Y sucedió que un varón llamado, ¿cómo se llamaba? Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Ahí hay toda una información valiosa en ese versículo 2. Aquí hay algo profundamente revelador. Jesús no lo llama por su oficio. No lo llama, ¡hey, jefe de publicanos! Ni lo llama por su condición de vida, ¡hey, rico! No, ¿cómo le dice? Zaqueo. ¿Qué significa Zaqueo? Una buena pregunta. ¿Qué significa el nombre Zaqueo? Como ustedes no lo saben, se los voy a decir. Zaqueo significa puro, limpio, inocente, justo. En pocas palabras, buena gente. Ese es el significado del nombre. Entonces Jesús lo llama por su nombre, o sea, lo llama por su propósito. Tu nombre determina tu propósito. ¿No saben cuál es el significado de su nombre? Tienen que investigarlo, porque Luis Alonso significa Luis valiente.
Y Alonso, el que lucha. Tengo que bajar y lucho. Yo soy uno que lucha y soy valiente. Ese es el significado de mi nombre. Gerardo, Luis Gerardo, valiente, y Gerardo, guerrero. Betuel, casa de Dios. Ovidio, oveja o pastor de oveja. Chica. Ruth no está aquí. Ok. Amiga es Ruth. Amiga de Dios. Tiene que saber cuál es el significado de su nombre. Algunos el significado es bien claro. Misericordia, mercy. La misericordia de Dios sobre su vida. Entonces usted tiene que saber el significado de su nombre, porque su nombre determina su propósito o define su propósito. ¿Qué significa su nombre? Si no sabe, puede venirme a preguntar después. Yo tengo una oficina de explicación de significados de nombre, y usted se pasa con mi secretaria, le paga los $5 y yo le doy el significado de su nombre. Ese nombre Zaqueo era una declaración de su identidad. Cuando Jesús lo llama por su nombre. O sea, lo llama por su propósito. Le da vuelta a la cosa. La gente decía, ahí va el ladrón, ahí va el injusto, ahí va el rico que se ha hecho rico a costa del dinero nuestro. Ahí va el que nos explota, el explotador. Ahí va el traidor porque se asoció con los romanos. Todo eso es lo que la gente decía cuando lo veía. Jesús lo ve y le dice: puro, inocente, justo, desciende de ese árbol, porque tengo que ir a tu casa. Qué cosa más interesante, hermano. Este hombre realmente era lo contrario el significado de su nombre. Ese nombre es una declaración de identidad, de destino, de propósito, pero en la realidad él era lo opuesto. Era jefe de los publicanos. No era publicano nada más, jefe de los publicanos. ¿Y qué quiere decir los publicanos? ¿Qué tarea hacían los publicanos? Eran gente puesta por el Imperio Romano para cobrar impuestos, pero sobre lo que Roma pedía, ellos podían poner lo que se les antojara. Y la gente lo tenía que pagar, y si no lo pagaba, el Imperio Romano se encargaba. Y él era el jefe de ellos. O sea, él era el jefe de la banda, pues. El jefe de la pandilla. El palabrero. Era jefe de publicano. Era rico. Muy rico, dice la palabra. Era poderoso. Ese hombre era poderoso. Detrás tenía el Imperio Romano. Pero también era rechazado por la gente. Su nombre hablaba de pureza. Su reputación hablaba de corrupción. Su nombre hablaba de pureza, pero su reputación hablaba de corrupción. Era todo lo contrario. Entonces aquí vemos una gran verdad. Nosotros muchas veces perdemos nuestro propósito y vivimos fuera de nuestro propósito. Dios nos ha llamado puros, santos, limpios, y nosotros vivimos fuera de ese propósito. En pecado, en corrupción, en suciedad, hemos ensuciado nuestra mente y nuestro cuerpo. No nacemos en la distorsión, hermanos. Nosotros nacemos en el propósito. ¿O no le han contado que usted era bien bonito cuando nació, o bonita? Eso es lo que me decían a mí cuando, es que vos eras bien bonito cuando naciste, me dice. Lástima cómo te arruinaste. Eras bien bonito cuando naciste.
Hermano, yo cuando nací era bien bonito, chelito, gordito, el pelo rubio. Me buscaban para niño Dios en los nacimientos. Sí es cierto, sí es cierto. O por lo menos eso me contó mi mamá. Hermanos, Zaqueo no nació publicano. Él no nació así. En algún momento cambió su diseño. En algún momento. Por conveniencia. Por ambición. Cambió su diseño. Cambió su propósito por una posición. Por llegar rápido a esa posición. Por no querer pagar el precio para llegar a una posición. Quería la ruta fácil. Quería la línea recta y no las curvas del proceso. Cambió su llamado por un sistema pecaminoso. Hay un llamado sobre nuestra vida, hermano. Aquí el único llamado no soy yo ni los pastores. Todos somos llamados. Todos tenemos un llamado. Todos. Absolutamente todos. Pero a veces lo cambiamos por el sistema. Ocurre ahora, eso también. Hay personas llamadas a vivir en pureza y viven atrapadas en corrupción. Hay personas llamadas a liderar y viven sobreviviendo lejos de su diseño. Y a veces los admiramos, vea. Es que miren ese cómo ha prosperado. Qué empresas las que tiene, ¿verdad? Ese sí tiene pisto. Ya vieron la camioneta que carga. Y empezamos a ver a la gente y de repente los vemos que van así con las manos para atrás. Porque se lo han robado. Han sido corruptos. Han mentido. Y nosotros los admiramos. Por eso cuando Jesús le dice, ¡Zaqueo! No solo lo está llamando, está despertando su identidad. Está despertando su propósito y su identidad, su verdadera identidad. Es como que dijera, recuerda quién eres. Eres un ministro. Eres un hombre justo. Eres una mujer santa. Recuerda quién eres. Tienes un llamado y es poderoso. Hermanos, la gracia no solo perdona el pecado, la gracia también restaura el propósito. Hermanos, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Todas. ¿Por qué queremos el camino fácil? Yo me acuerdo que oraba y le decía, Señor, en aquella época que se predicaba mucho de la venida del Señor y que el Señor ya viene, y eso era el gran mensaje. Cristo viene, arrepiéntete. Ay, hermano, yo me hincaba y oraba y le decía, Señor, no vayas a venir antes de que me case, por favor. No. Venía el siguiente día, después de la luna de miel. Yo era cipote, tenía las hormonas que me explotaban por todos lados. ¿Por qué queremos el camino fácil? Me tocó esperar. Mandé a decirle a mi suegro con Mercedes que quería hablar con él para pedirle permiso. Y me mandó de regreso la respuesta a mi suegro. Yo no tengo nada que hablar con nadie. Carambada. Pero se enfermó mi suegro. Dios es bueno porque lo sanó, pero no había nadie que lo cuidara en el hospital. Pasé las 24 horas cuidando a mi suegro. No sé si tantas, pero pasé varias horas cuidándolo. Como 2 semanas o 3 semanas después me mandó a decirle a Luis que puede venir a platicar conmigo, pues. Agarré a mi mamá y a mi tío y me los llevé para ir a platicar. Después dijo mi suegro, no entiendo por qué tanta formalidad, hombre. Pero yo quería hacer las cosas bien. Nos casamos.
Pasamos 2 años de novio y de aquello nada. Se lo garantizo. Y nos casamos. Dios fue bueno. Invitamos 300 personas a la boda con tarjeta y llegaron 500. Era una locura. Pero ¿saben qué fue lo mejor? Todas llevaron regalo. Todas. Llenamos una habitación de regalos. Llegaron con regalos. Todavía hay cosas que tenemos desde hace 38 años. No las usábamos todas de una sola vez. Eran demasiadas. Entonces la pregunta es, ¿por qué queremos hacer las cosas a la mala, pues? ¿Por qué no hacemos las cosas bien? ¿Por qué no nos esperamos? Y solo estoy hablando de un área, pero el dinero, la posición, la gracia restaura tu propósito. Jesús no lo llama ni te llama en tu peor temporada. Te llama por tu diseño original. Él no te llama por tu fracaso. Te llama por tu propósito. Voy a terminar de hacer el punto. Y perdónenme la palabra. Si ya la regaste, eso no significa que estás, ¿verdad? No, todo lo contrario. Es que Zaqueo la había regado. Zaqueo había hecho todo mal. Pero viene la gracia, viene Jesús. Jesús es la gracia. Y le dice, Zaqueo, hoy voy a tu casa. Y hace un proceso de restauración. Entonces, dice el versículo 8, que cuando Zaqueo está en la casa y Jesús está ahí, se pone de pie y dice, Señor, he aquí la mitad de mis bienes doy a los pobres en el momento, y si algo le debo a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Fue instantáneo ese cambio. Hay cosas que son procesos, pero hay cosas que son instantáneas. Es cambio de verdad. Tomó la decisión y dijo, y no es que fue una palabrería, dijo, la mitad de mis bienes ya fuera, y llamó a los contadores, la mitad de mis bienes ya no me pertenecen, ahora son para los pobres. Y era rico. Cuando la Biblia dice que era rico, trasladémoslos a este tiempo, tenía por lo menos unos 10 millones de dólares. Y dijo, la mitad, 5 millones para los pobres. Y lo sacó de su contabilidad. Y empezó a repartirlo a los pobres. Y todavía dijo, y si algo le debo a alguien, se lo voy a devolver 4 veces. Y apareció un fulanito y le dijo, a mí me debes $1,000, aquí están 5,000. Los 1,000 que te debo y 4,000 más. Ese cambio fue instantáneo. Ok. Inmediato. Su relación con el dinero cambió. Porque su corazón había cambiado. Su actitud cambió. Su dirección cambió. Ambos son parte de la transformación, hermano. El proceso y lo que es inmediato son parte de la transformación. La salvación puede ser espontánea, instantánea, pero la madurez va a tomar tiempo. La liberación puede ser en un momento, pero el carácter se forma en el proceso. La obediencia puede ser hoy, pero el discipulado toma tiempo, años. Entonces no confundamos proceso con demora. Dios no se ha olvidado. Estuve predicando el viernes en una vigilia en Altavista, en San Bartolo. Me invitaron a la celebración del 18 aniversario de la iglesia
Cristo Jehová Shama, de mi amigo el apóstol Manuel Tenorio y su hijo Juan Carlos. Y me invitaron a predicar y prediqué de José. Ayer hablando con Betuel, recordábamos la historia de José. Le tomó 13 años el proceso. 13 años, fue largo. Y no fue un proceso suave, fue duro. Fue a parar a un pozo con cieno, fue a parar de esclavo a la casa de Potifar, después lo denunciaron falsamente, fue a parar a la cárcel, lo olvidó el copero 2 años en la cárcel. Todo eso fue el proceso, pero un día se levantó como todos los días, en la mañana como preso, pero almorzó como príncipe. El cambio fue de la mañana al mediodía, pero el proceso había durado 13 años. 13 años. Y para ver el cumplimiento del sueño, 9 años más. 22 años. Entonces, el proceso puede ser largo. Entonces, la transformación verdadera es milagro y proceso. Milagro y proceso. Hermanos, para terminar, hoy el Señor Jesús sigue pasando por Jericó. Jericó se llama ahora ITC. Sigue pasando, sigue mirando a los hombres y las mujeres que estamos aquí. Que por fuera podemos parecer bonitos, exitosos, una cara de santidad que tenemos aquí, pero no voy a decir nada más, pero necesitamos transformación por dentro. Sí la necesitamos. Y Dios te sigue llamando por tu nombre. Está pasando por aquí y sigue diciendo: Mario, Melina, Betuel, Kevin, Oscar, Óscares. Aquí estamos en la reunión de los Óscares. No es el premio de los Óscares, pero es la reunión de los Óscares. Te sigue llamando, no por tu error, no por tu fracaso, no por la distorsión de tu identidad y de tu propósito, no. Te sigue llamando por el propósito que Él te dio. Si estás vivo hay un propósito. Si estás vivo hay un propósito. Si estás vivo, hay un propósito. No se ha acabado. La señal de que tienes un propósito es que estás vivo. Si no, no estuvieras vivo. Y ese propósito es grande. Miren, no hay bíblicamente ya no hay más historias, solo Lucas 19 del 1 al 10 acerca de Zaqueo. No vuelve a aparecer en las escrituras. No vuelve a aparecer. La historia de los padres de la iglesia dicen, no está confirmado porque eso lo dicen, aparece ya como 400 o 500 años después la información, que Zaqueo llegó a ser el obispo de Cesarea. Eso dice la historia. Hay algunos, no está tan confirmado, que él es el Matías que eligieron como 12, pero eso no es seguro. Pero es más fuerte la evidencia de que llegó a ser el obispo de Cesarea. O sea, le cambió el destino, tu propósito. Tu propósito está vigente. Lo que Dios quiere hacer con tu vida es grande. Muy grande. Muy grande. Y Dios lo quiere cumplir. Dios no te va a echar en cara todo lo mal que has hecho. No te lo va a echar en cara. Esa es su gracia. El Señor lo que viene este día es: ¿estás listo a ponerte de pie y decir: Señor, ahora tomo la decisión? La mitad de mis bienes doy a los pobres. Pero es que ahorita mismo, no me importa lo que eso implique.
Pero tomo la decisión que voy a cambiar hoy. Hoy me voy a unir al propósito. Hoy me voy a enfocar en tu llamado. Te agradezco porque no me echas en cara mi pasado, como no se lo echaste a la samaritana, que eran 6 maridos. Como no se lo echaste en cara a María Magdalena, que había sido hallada en pleno acto de adulterio. Como no se lo echaste en cara a Pedro, que te había negado. Como no le echaste en cara a nadie, porque el amor es más grande que tu pecado. El amor de Dios y su gracia es más grande que cualquier otra cosa para volverte a poner en su propósito para tu vida. Pero esa es una decisión ya, pues. Hoy quiero ir a tu casa. Y eso requiere valentía. Termino, ¿no? ¿Estamos listos para eso? Si estás listo, y el que esté listo, y solo el que esté listo, póngase de pie. Y no se pongan de pie para que no lo vean los otros y lo juzguen, eso que no le importa. Pueden decir conmigo: Señor, yo no puedo por mis propias fuerzas, pero yo te pido que tu gracia me siga cubriendo. Pero hoy tomo la decisión. Ahora díganle al Señor cuál es la decisión que toman. Solo ustedes, díganselo. Señor, gracias porque la historia de Zaqueo nos revela la verdad de que tú eres el que reposiciona y reubica en el propósito a una persona que se ha perdido, se ha errado en el camino. Y tú lo llamaste por el propósito y lo restauraste. Te era necesario pasar por Jericó, como te era necesario pasar por Samaria, por Sicar, por aquel pozo, el pozo de Jacob. Así también te era necesario pasar por aquí. Míranos, sigue viéndonos con tu misericordia y con tu favor. Y Señor, este día ponemos nuestra vida delante de ti y te agradecemos por tu favor, por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia. Te agradecemos, Señor, porque podemos descansar en ti, confiar en ti, esperar en ti. Queremos caminar de la mano contigo. Señor, queremos vivir de acuerdo con el diseño que hiciste en nuestra vida. Queremos vivir de acuerdo con tu propósito. Queremos vivir la vida que nos diseñaste, por lo que nos hiciste nacer. Queremos tener la bendición que nos quieres dar, la provisión extraordinaria que nos quieres dar, la provisión abundante que nos quieres dar. No queremos vivir en tristeza. Algunos, Señor, como Zaqueo, el problema era que tenían demasiada riqueza, pero mala vida. Otros, el problema es que hay demasiada pobreza. Qué contraste, Señor, en esa ciudad de Jericó. Porque por un lado, un ciego, mendigo, que no tiene nada. Y por el otro lado, un Zaqueo rico, que aparentemente lo tiene todo. Pero ambos necesitaban encontrarse contigo. Y esa es la verdad del Evangelio, que tú has venido por pobres, mendigos, gente que está en la ruina, pero también has venido por ricos, gente de poder, pero que también están fuera del propósito.
te pedimos que así como de seguro aquel ciego que ahora veía, cambió su vida, cambió todo. Él no podía decir: la mitad de mis bienes doy a los pobres, porque no tenía nada. Pero de seguro le cambió el propósito de la vida. De igual manera, Señor, aquel hombre Zaqueo, rico, que lo tenía todo, le cambió el propósito de su vida. Volvió a ser puro, limpio, volvió a ser un hombre de propósito, santo, consagrado a ti. De igual manera, queremos que lo hagas con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Abrace al hermano que tiene la paz.